Habacuc es uno de mis preferidos. Es un libro extraordinario. Eh, Nos habla muchísimo de la diferencia, ¿no? Del Dios tres veces santo y de la nuestra. Muy cortitos de vista, muy faltos de fe y tantas otras actitudes de nuestro corazón que esta profecía o este profeta desnuda, ¿no? de nuestro carácter, pero a la vez de la grandeza, de la fidelidad, de las promesas del Señor. Esa es un poco la perspectiva entonces que lleva este libro, así en términos generales. Bueno, en general entonces Habacuc lo podemos ubicar aquí donde estamos marcando, dentro de ese cuadrito. Todavía estamos allí, aparcados en esta etapa, dentro de ese flujo del orden histórico. Y estamos allí dentro de esos tres profetas menores que, si recordáis, el martes pasado estuvimos hablando que concuerdan los tres en tratar uno de los asuntos que más suscitan nuestra inquietud, ¿no? La inquietud del ser humano en general y la nuestra también en particular como pueblo del Señor, ¿no? Que es lo que llamamos el problema del mal. Es decir, encontrar una razón por la cual suceden cosas tan terribles a veces en la vida, ¿no? En el mundo, que nosotros somos testigos también de todas esas cosas que no quisiéramos que pasasen, pero pasan. Y entonces vienen un poco a nuestra mente y a nuestro corazón esas dudas que en su conjunto se llama el problema del mal, ¿no? Comprender algunas de las situaciones que se presentan, de las razones que tiene el Señor para permitir que sucedan cosas que a nuestros ojos no son buenas, ¿no? Y ese es un poco el tema que lleva Habacuc. Habacuc lo situamos aquí, estoy marcando en la tablita. Lo he movido un poco porque la tabla original aparecía un poco más arriba, pero al estudiar con más detalle, ahora lo podemos situar un poco con mayor precisión en esa época de la historia entre el año 609 y el año 597 a.C. Más o menos está, digamos que paralelo a la finalización del reinado de Josías. Josías fue un rey relativamente bueno, entre comillas, un rey de Judá, que hizo varias reformas, ¿no? Varias reformas acerca de la vida religiosa y la vida moral del pueblo, quitando muchos altares, idolatrías y cosas por el estilo que el pueblo estaba viviendo hasta entonces. Y luego pasaron otros reyes muy rápidamente, Joacás y Joacim, prácticamente duraron muy poco tiempo, pero luego le sucede Joaquín. Joaquín fue uno de los reyes más perversos que hubo en Judá. Y entendemos que Habacuc estaba más o menos viviendo en esa época contemporánea cuando se abandona la reforma que estaba llevando a cabo Josías y comienza otra vez el pueblo a pervertirse, ¿no? Bueno, apartarse de Dios con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Cuando uno le da la espalda al Señor, la maldad cobra potencia, ¿no? Cobra fuerza, sobre todo en las naciones se aprecia con mucha claridad. Cuando la nación se olvida de Dios, cuando no quiere venir a buscarlo, pues ocurren situaciones que son bastante llamativas de cómo la perversidad va cobrando terreno en el corazón de las personas. Entonces Habacuc se sitúa más o menos en esa época. Siempre estas fechas son tentativas, ¿no? No podemos estar ciertos de qué fecha con precisión fue la que se dio a lugar de una cierta profecía, pero más o menos nos indica la perspectiva histórica. El contexto. A ver, el contexto, básicamente podríamos mencionar que es un periodo intermedio entre la caída del reino del norte, o sea, de Israel, y la próxima caída del reino del sur, de Judá. Allí estamos en esa época intermedia, ¿no? Entonces, en esa época comienza a decaer el imperio asirio, ese imperio poderoso, ¿no?
En la historia, en la historia secular nosotros podemos encontrar relatos de cómo se sucedieron los imperios, ¿no? Alrededor de la historia. Por ejemplo, nos hablan del imperio egipcio, ¿no? Que gobernó, de alguna manera tuvo una predominancia en el mundo antiguo, y luego comienzan a aparecer otros imperios, y uno de ellos fue el imperio asirio, que fue muy potente, pero los asirios, como todos los imperios, comienzan a declinar, ¿no? Comienzan a decaer, comienzan a perder potencia justamente por lo que estamos hablando hace un rato, que Dios no se queda con los brazos cruzados frente a la maldad, sino que Él interviene, y surgen esos ciclos, ¿no? que siempre estamos viendo en el mundo, en toda la historia del mundo. Y se está terminando el ciclo, por así decirlo, el ciclo de los asirios, y comienza a surgir el ciclo de los caldeos, con Nabucodonosor a la cabeza y con la gran Babilonia, ¿no? La Babilonia, esta ciudad potente, comienza a cobrar fuerza en ese contexto en el cual se desenvuelve la historia de Habacuc. Así que Judá en ese momento está sumida en el pecado. Básicamente podríamos decir que las señales de identidad de Judá en esa época es la inmoralidad y la injusticia. Son como las dos señales de identidad, ¿no? Si alguien pidiese describir, por ejemplo, la época histórica que estamos viviendo en Barcelona, ¿cómo la podríamos describir? Bueno, en una frase cortita. Yo creo que sería una frase parecida a esta, ¿no? O algo así por el estilo. Sí, una ciudad muy bonita, muy cosmopolita, muy atractiva, ordenada en cierto sentido, pero también con grandes problemas de inmoralidad, de perversión, de injusticias y tantas otras características que podemos descubrir, no solamente en Barcelona, lo pongo solamente como ejemplo, ¿no? Pero realmente esto es prácticamente una descripción del mundo entero en esta época en la cual estamos viviendo. Hay una particularidad del libro de Habacuc que yo quisiera señalar, así como hemos señalado algunas particularidades de otros libros, ¿verdad? Y es que este libro no es un discurso del profeta hacia el pueblo, ¿sí? No es una narrativa, no es un traslado de la profecía que llegó por medio de la inspiración de Dios a Habacuc para hablarle al pueblo, a diferencia de otros profetas que ya hemos estudiado. De la misma manera tampoco es una historia, ¿no? Como la de Jonás, por ejemplo. No es una narrativa histórica, sino más bien Habacuc podríamos definirlo como un registro de las propias luchas que tiene el profeta con preguntas importantes, preguntas de la fe. Hay ese registro, ¿no? De esas batallas que hay en el corazón de Habacuc. Y eso es lo que queda plasmado en el libro. No es, vuelvo y repito, no es una exposición de una profecía en particular, sino es lo que está sucediendo en el corazón de Habacuc. Así que en el libro lo que vamos a encontrar es una especie de combinación de diálogos entre Dios y Habacuc, ¿sí? Es un diálogo entre los dos, entre el Señor y Habacuc, en tiempos de una profunda reflexión del profeta. El profeta está siendo testigo de esa situación, de esas credenciales del pueblo de Judá, y entonces él se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de lo que estamos viendo, esa inmoralidad, de ese alejamiento de Dios, en medio de esas injusticias tan evidentes en la nación de Judá, que el Señor no intervenga? Esa era una de las preguntas que se hacía. ¿Por qué, Señor, no intervienes? Cuando sabemos que Dios es poderoso y que puede intervenir. Y ahí está dándole vueltas a Habacuc en su cabeza a esa reflexión que está haciendo sobre la situación que está viviendo el pueblo. Por lo tanto, hay queja, de alguna manera hay una queja y una especie de reclamo, ¿no? Incluso de Habacuc hacia el Señor, de que no intervenga, ¿no? Hay lamentos, de alguna manera podríamos ver que es una especie de lamentación de Habacuc, sobre todo los dos primeros capítulos. Pero al final, sobre todo al final del capítulo 3, termina con una canción de triunfo, ¿no? Cuando el Señor le toca su corazón a Habacuc y parece que se ilumina, ¿no? Los ojos de Habacuc para entender realmente quién es Dios
y cómo Habacuc puede confiar en él, por ser quien es Dios. Yo creo que esto es lo maravilloso del libro, ¿no? Que refleja de alguna manera nuestra propia condición, y por eso al comienzo decía que es uno de mis libros favoritos, porque está reflejando esa lucha interna que tiene Habacuc, pero con un desenlace extraordinario, ¿no? No porque haya sucedido nada en las circunstancias, porque no ha cambiado nada las circunstancias, porque es un diálogo que se celebra allí entre Dios y Habacuc, pero a pesar de que no ha cambiado las circunstancias, sigue siendo las mismas, es inminente la invasión de los babilonios a Judá, pero aún así hay un cambio de chip, por decirlo, en la mente de Habacuc, porque entiende que Dios es poderoso, ¿no? Y yo creo que eso es lo atractivo que hace este libro y lo que nos enseña, ¿no? De que realmente, como él lo dice en un texto que es muy conocido, que Pablo lo recoge más adelante en sus cartas, y es que el justo vive por la fe. ¿Sí? Ese es uno de los textos que está allí latentes en el libro de Habacuc. La fe, la confianza en algo que todavía no se ve, pero que es seguro que va a pasar. Esa es, en definitiva, la definición de la fe, ¿no? Es algo que todavía no vemos, pero que sabemos que va a suceder porque confiamos en alguien que es capaz de hacerlo efectivo, en alguien que ha prometido hacerlo y que lo cumplirá, llegado el momento. Esa es la expresión de la fe, ¿no? Y eso está allí muy empapando todo el libro de Habacuc. Así que eso es lo que hace el libro, nos expone la profundidad de los sentimientos, la perplejidad que tiene el profeta ante la respuesta que le da el Señor en primera instancia, pero un desenlace en el cual él puede entender y creer con fe. Yo creo que esto también nos anima, hermanos, para que nosotros tengamos, para que no nos avergoncemos de las batallas que tenemos en nuestro corazón. Yo creo que todos tenemos batallas, ¿no? Batallas de fe, ¿no? Cuando vienen circunstancias difíciles y pensamos que, de esta el Señor me sacará, ¿no? Podré salir adelante de esto. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi sustento? ¿Qué será de mi vida? Y vienen dificultades así. ¿Qué va a pasar con esta nación, ¿no? Con todo lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Va a pasar esto al final? ¿Las vacunas van a durar solo 3 meses? ¿O qué va a ser de...? Y vienen todas esas situaciones que nos hacen estar como desconcertados, ¿no? Desconcertados de la vida un poco. Y yo creo que no es pecaminoso reconocer que somos seres humanos falibles, que no conocemos el final de la historia. Bueno, lo conocemos, lo sabemos por fe, el final glorioso, ¿no? Pero el final de este cortito presente que nosotros vivimos, ¿verdad? De este tiempo cortito de la vida aquí en la tierra nuestra. Y es bueno presentarnos delante del Señor como hizo Habacuc y decirle, Señor, no entiendo esto. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a entender, ilumina mi corazón para saber, aun cuando no sepa qué va a pasar al final de cuentas, entender que tú tienes realmente el control de esta situación. Y yo creo que es legítimo para nosotros como creyentes no aparentar que lo sabemos todo, que vivimos como a 1 metro del suelo porque estamos tan espirituales que no, sabemos que somos humanos débiles y que por lo tanto debemos acudir constantemente a nuestro Señor en busca de Él, ¿no? De ese abrazo que necesitamos muchas veces en la vida, ¿no? De Él, de sentirnos arropados por sus alas, de sentirnos que Él nos abraza, que nos consuela, que enjuga nuestras lágrimas aquí también. Y yo creo que eso es lo que David Habacuc busca en este libro. Bueno, así que el punto, básicamente, si pudiésemos resumir el libro, es este, ¿no? Jehová es soberano sobre todos los pueblos, no solamente sobre Judá y no solamente sobre la iglesia de Cristo, es soberano sobre todas las naciones, aun aquellas que han dado la espalda por completo al Señor, aquellas que a lo mejor nunca han escuchado de Dios o le han dado la espalda, aún de ellas, el Señor sí tiene su soberanía ya aplicada. Porque aún la maldad sirve al propósito de Dios. Sin embargo, Dios no está
no está acusado Dios mismo por el mal, porque los pueblos serán juzgados por su propia maldad. O sea, el hecho de que el Señor use naciones malas como estas o personas malas a nuestro alrededor para lidiar con nuestro propio pecado, no excusa el pecado de aquellos. Y eso es básicamente también lo que expresa, ¿no? Hay esa responsabilidad, en este caso del pueblo caldeo, que va a invadir a Judá. Por tanto, el pueblo de Dios debe esperar pacientemente y confiar en Dios. Ese es el punto entonces de Habacuc. Está dividido en 5 partes. El bosquejo, podemos verlo así. Vemos una alternancia entre una pregunta y su respuesta, una nueva pregunta y la nueva respuesta y la conclusión final, ¿no? Esas son las 5 partes. La primera es ¿hasta cuándo el Señor va a tener paciencia con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá? Y entonces viene la respuesta del Señor. Ante esa respuesta, Habacuc responde, o le quedan más dudas incluso. Después de escuchar la primera respuesta del Señor, le quedan otras dudas, le surgen otras dudas, entonces vuelve al Señor a preguntarle, ¿no? Y viene otra vez la respuesta del Señor a esa segunda pregunta que hace Habacuc. Y luego pues viene la convicción profunda en el corazón del profeta. Veámoslo un poco más detalladamente. Vamos con el primero. Había puesto de fondo en la diapositiva ese signo de interrogación porque, como dije hace un rato, es lo mismo que nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Hay una pregunta. Vemos entonces una faceta adicional del ministerio profético, ¿no? El ministerio profético, además de predicar un mensaje revelado por Dios a su pueblo, el profeta de alguna manera comparte la carga, ¿no? Y eso es lo que Habacuc siente una carga pesada por la condición espiritual de la nación. Y esa carga le está causando sufrimiento en el corazón a Habacuc. Es un peso difícil de llevar, ¿no? Por eso, al principio cuando dice profecía, realmente la traducción debería ser carga, ¿no? La carga que Dios puso sobre Habacuc. Esa pesadez, ¿no? Por el estado espiritual de la nación. Así que eso es importante también en tenerlo en cuenta, hermanos. Y cuando tú sientes carga por tu familia, por tus vecinos o por tus amigos que no creen en el Señor, es una carga que el Señor pone en tu corazón, porque tú tienes realmente interés porque aquellos conozcan de Dios, ¿verdad? Te interesa de que ellos vuelvan su rostro al Señor, se aparten del camino de pecado, se reconcilien con Dios y vivan unas vidas santas que le den gloria al Señor. Y eso se convierte en una carga, ¿no? Para ti, para tu corazón. Y yo creo que todos sufrimos eso por los que amamos, ¿no? Por aquellas personas cercanas, y deberíamos expresarle al Señor esa carga también, ¿no? Que nos ayude a sobrellevarla y clamarle al Señor que tenga misericordia de aquellos. Así que el profeta de alguna manera está compartiendo la carga por ese mundo caído, ¿no? Por ese mundo quebrantado por causa del pecado, y se muestra muy preocupado por la obstinación del pueblo, porque el pueblo había sido advertido una y otra vez por muchos profetas, ¿no? Vemos las profecías de Jeremías, de Isaías, una vez insistiendo una y otra vez acerca de su condición pecaminosa y la necesidad que tenían de volverse al Señor, y cómo la nación rechaza los profetas, se burla de ellos, incluso algunos los toman prisioneros, como fue el caso de Jeremías. Fue puesto en un pozo, ¿no? Allí casi que para producirle la muerte, ¿no? Querían matarlo por causa de la profecía. Entonces eso es importante, ¿no? La obstinación de ese pueblo ante la situación pecaminosa. Así que Habacuc está lidiando con el problema del mal, con el control soberano de Dios, en particular cuando no se hace evidente su intervención, que ese era el momento histórico que estaba viviendo Habacuc. Pareciera que el Señor no estaba actuando. Pareciera que Él hubiese cerrado los ojos ante la situación de Judá, no estuviera mirando, y entonces eso le produce esa profunda crisis espiritual por la aparente indiferencia, vuelvo y repito, de Dios ante las lamentables condiciones espirituales, morales
del pueblo del Señor. Y por eso, pues expresa estos versículos que aparecen allí escritos, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos esa expresión, ¿no? Es una combinación entre lamento y al mismo tiempo como de reclamo, ¿no? De queja con el Señor. ¿Hasta cuándo vas a actuar, ¿no? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan continuamente, por lo cual la ley, ¿qué ha pasado con la ley? La ley es debilitada, se ha pervertido la ley. El juicio ya no sale según verdad, ¿no? Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, ese versículo 4 es un retrato, ¿no?, de lo que vemos también en el día a día de nuestros gobernantes, ¿no? Cómo se ha debilitado la ley, cómo se gobierna básicamente por preferencias, pero no por justicia. Es eso, ¿no? Se ha debilitado la justicia, ¿no? Se ha torcido la justicia. Y ese es el reclamo que Habacuc hace al Señor en esta parte del texto. Y aquí permítanme hacer eso, ¿no? Mostrar un poco qué es lo que está viendo Habacuc. Está viendo, por un lado, iniquidad, maldad, pecado, perversidad en el pueblo, y eso le causa molestia en su corazón. Y yo creo que al ser nosotros creyentes, al saber cómo está el mundo, cuando nosotros nos enteramos de lo que pasa en el mundo, nos molesta, ¿verdad? Nos sentimos molestos de que sucedan estas cosas, ¿no? De que el mundo esté como esté. Y además, Habacuc añade, ¿no? Hay destrucción, hay violencia, hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones, hay tantas cosas que presentan que la paz está lejísima, ¿no? Las naciones entre sí pueden estar en paz, pero por dentro hay una acidez, ¿no? Hay un quebrantamiento de esa paz, porque no hay justicia, ¿no? Mientras no haya justicia, no hay paz. Lo dice también el sabio, ¿no? Mientras no haya justicia, es imposible que haya paz. Una cosa es fruto, consecuencia de la otra. La ley debilitada, bueno, esto ya lo comenté. Entonces quisiera un poco actualizar la queja de Habacuc, ¿no?, con estas fotografías allí, que es un poco lo que vemos en el día a día. ¿Cómo está el mundo, no? Vemos, allí estoy representando el bullying, que incluso desde pequeña edad, desde corta edad, se hace en las escuelas, cómo se muestran la perversidad en el corazón de niños, ¿no? ¿Sí? Atacando a otros, haciéndoles sentir débiles, menospreciándolos. Los asesinatos que se suceden cada día, las enfermedades que vienen, los problemas económicos, todo esto de la violencia en el hogar, de la violencia doméstica, también esos desmanes que suceden en las calles, ¿no? Esa anarquía que se presenta constantemente. Yo creo que esto que estoy mostrando aquí es solamente los titulares de cualquier noticiero. Es eso, los titulares de cualquier periódico están ahí retratados, ¿no? Porque van a hablar de eso. Muy rara vez sale una buena noticia en la televisión, ¿verdad? Sí, salen todo este tipo de cosas porque es lo que está sucediendo. Tampoco ellos se pueden inventar otra cosa, ¿no? Es lo que está sucediendo, es la realidad del mundo. O sea, lo que sucede hoy es lo que Habacuc estaba viendo que sucedía en Judá. Exactamente lo mismo. Pero Habacuc se dolía en su corazón de que sucedieran estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué responde el Señor ante el reclamo que hace Habacuc? Entonces ahí viene su respuesta en los versículos del primer capítulo estamos, ¿no? La respuesta a esa primera pregunta de Habacuc es que el Señor va a juzgar, que Él no es indolente, Él no se queda como quieto allí, como cruzado de brazos para que el mundo siga con su curso, dándole rienda suelta a la maldad, sin que haya ninguna retribución, ningún pago de parte del Señor. Y es lo que el Señor le dice allí en estos versículos. No voy a leerlos todos, algunos de ellos solamente. Dice, mirad, le comienza a responder el Señor a Habacuc, mirad entre las naciones y ved y asombraos.
porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es impresionante, ¿no? Cómo el Señor va respondiendo a Habacuc. Porque si nosotros nos pusiésemos un poco en los zapatos de Habacuc, ¿qué clase de respuesta esperaríamos de Dios? Quizás nosotros esperaríamos que viniese un rey allí en Judá, que pusiera las cosas en su sitio, que fuese fiel a Dios, que comenzara a hacer lo que hizo Josías, es decir, comenzara a reformar otra vez la situación espiritual de la nación, quitara toda la idolatría, volviera a traer la justicia. Eso quizás sería el anhelo de Habacuc en su corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué le dice el Señor? Que aun cuando se os contare, no la creeréis. Le advierte a David a Habacuc cómo sería la respuesta, ¿no? Porque aquí le dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Wow, esa respuesta a Habacuc fue una respuesta que él seguramente no se esperaba, ¿no? Sí. No se esperaría que el Señor le dijera esa mala noticia, porque era una mala noticia la que el Señor le estaba diciendo. Tú estás pidiendo justicia, sí, voy a hacer justicia, y para hacer la justicia voy a utilizar a este pueblo que es muy cruel, Esa nación, esos caldeos que se están levantando, los voy a traer para hacer justicia. Y claro, esta respuesta pues le sabe mal a Habacuc, ¿verdad? Y a veces el Señor nos da respuesta a nosotros que nos saben mal, ¿no? Porque no es la que nosotros esperamos, pero es la que el Señor propicia. ¿Para qué? Para trabajar nuestro propio corazón. Esa es la razón del Señor, ¿no? Para gloria suya, como lo dice un poco más adelante. Y más adelante en el mismo capítulo, en los versículos 9, dice, 9 al 11, toda ella vendrá a la presa. Está hablando de toda Babilonia, de toda la nación de los caldeos, ¿no? Vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Es decir, lo que va a acontecer va a ser bastante cruel, ¿no? Bastante difícil. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Un poco ya prediciendo, ¿no? Un poco cómo va a ser la toma de Jerusalén, tal como lo está expresando aquí el profeta, sucedió, ¿no? Se levantaron esos terraplenes que los babilonios eran expertos en construirlas rápidamente para librar las murallas de la ciudad, ¿no? Y poder asaltarla. Así fue como sucedió en Jerusalén. Y luego dice, luego pasará como el huracán. No sé si han visto ustedes fotografías o vídeos de huracanes, ¿no? Cuando pasa por un lugar, ¿qué es lo que queda después? No queda sino destrucción y asolamiento. Y eso es lo que está diciendo aquí. Pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Está hablando de un pueblo alejado de Dios, ¿sí? Un pueblo impío, y por eso al final le agrega esto, ¿no? Ellos van a atribuirle esa fuerza a sus propios dioses, a dioses que no soy yo, está diciendo el Señor, pero ellos le van a atribuir sus éxitos allí. Así que nadie, ni siquiera Habacuc, esperaría una respuesta de Dios como esta, ¿verdad? Una respuesta que está apuntando a los caldeos. Ahí muestro la fotografía un poco también ilustrando. Esta es una pintura que hay sobre cómo los caldeos vinieron o atacaban a sus enemigos, ¿no? Los caldeos serían ese instrumento de juicio de parte de Dios, una nación que era impía, era una nación que era cruel, una nación que era orgullosa de su poder, ¿no? De su propia fuerza. A ver, esta cura para Habacuc parecía peor que la enfermedad, ¿verdad? Sí, parece que fuese peor que la enfermedad. Y entonces le produjo más angustia a Habacuc, le produjo más desconcierto a Habacuc, porque no esperaba esa respuesta. Y por eso hace la segunda pregunta, que es la tercera parte del texto, ¿no? ¿Por qué ellos? ¿Por qué los caldeos? ¿Por qué esa nación, ¿no? Y bueno, he puesto esa figurilla, ¿no? Que a veces nos quedamos así como ese icono que aparece ahí, con la cara así, con los ojos. Bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿En serio, Señor? ¿Vas a orar de esa manera? Es un poco lo que Habacuc le está diciendo al Señor. Y así responde, ¿no? Los versículos 12. Desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el
versículo 1 del capítulo 2 está toda la expresión de la perplejidad, llamémoslo de esa manera, de Habacuc, ¿no? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Es la pregunta, ¿no? Tú eres santo. Se está acudiendo ese atributo del Señor. Pero luego él mismo se responde, no moriremos. Oh Jehová, para el juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está reconociendo por qué Dios está levantando a los caldeos. Pero sigue agregando un poco más adelante, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, es decir, a los caldeos, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? De alguna manera, Habacuc hace lo que, o pronuncia las palabras que nosotros muchas veces hemos pronunciado, ¿no? ¿Por qué los malos se salen con las suyas y nosotros los que somos, entre comillas, buenos, nos pasan cosas malas, ¿no? Y Habacuc está diciendo eso. Parece que él está abogando por su pueblo, diciendo que Judá es más justo que aquellos impíos, cuando antes estaba acusando a su propia nación de las injusticias, ¿no? Es que hay esa contradicción también en el propio Habacuc, que nosotros mismos muchas veces las expresamos, ¿no? Esas contradicciones en nuestro corazón, porque todos sabemos que ninguno somos justos. Y si Dios fuera justo, todos estaríamos exterminados de este mundo, porque esa sería la justicia realmente de Dios aplicada, pero Él ha tenido misericordia con su iglesia, con su pueblo. Y agregan el 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Está un poco haciendo una metáfora allí, ¿no? Hablando de los caldeos como si fuesen pescadores, ¿no? Que van a tirar sus redes para cazar, para recoger a Judá como si fuesen peces en una red. ¿Por qué ellos? Entonces es la pregunta de Habacuc, básicamente, ¿no? ¿Cómo podría un Dios santo, quien no tolera el mal, usar tal pueblo malvado para cumplir sus propósitos? Esa pregunta, ¿no?, que está allí latente, ¿no? ¿Realmente distingue Dios entre el bien y el mal en su soberanía sobre la historia? Bueno, pero ¿qué hizo Habacuc? Lanza allí un poco la pregunta, se queda perplejo, pero no calla, ¿no? Se planta allí como diciendo esto, ¿no? ¿En serio, Señor? ¿Tú vas a actuar de esa manera? Pero al final, en el versículo 1 del capítulo 2, él agrega, ¿no? Después de lanzar toda esa parte del discurso, él dice, sobre mi guarda estaré. Es como diciendo, me voy a subir allí al faro del pueblo, de la ciudad, voy a levantar allí, sobre la fortaleza afirmaré el pie y voy a estar velando, no voy a cerrar los ojos, está diciendo Habacuc, ¿no? Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder, qué ha de responder con respecto a mi queja. Él mismo reconoce que es una queja. Y él dice, pues ahora lo que voy a hacer es pararme aquí a ver qué es lo que me va a decir el Señor con respecto a esto. Sí. Esa es entonces la segunda pregunta de Habacuc, que es el tercer punto. Y viene la respuesta del Señor. Toda la respuesta del Señor a la segunda pregunta de Habacuc, al segundo reclamo, a la segunda queja de Habacuc, viene en el capítulo 2. ¿Sí? Es un capítulo tremendo que nos habla el Señor allí en esta parte. Y aquí también lo resumo con algunos versículos, básicamente. Dice del 2 al 4, que son unos versículos importantísimos para poder entender bien el texto. Dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas, es decir, escúlpela en tablas. Coge Habacuc una tabla, un cincel y graba estas palabras que voy a escribir, ¿sí?, para que corra el que leyere lo que voy a decir. Entonces, esa es la introducción de la respuesta de Dios a Habacuc, ¿no? Que quede bien claro, le está diciendo el Señor. Voy a responderte, pero que quede bien clara mi respuesta. Quiero que entiendas mi respuesta, ¿no? Básicamente lo que dice el Señor. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Está diciendo, sí, el Señor le está diciendo a Habacuc, sí es verdad,
Este pueblo es perverso, es impío, no cree en mí para nada, le atribuye su fuerza a sus dioses, es orgulloso, es impío, no cree en mí, pero es la nación que yo voy a utilizar para, de alguna manera, escarmentar a Judá, mi pueblo. Sin embargo, ellos, espérate, espérate para que veas lo que le va a pasar a Babilonia, a los caldeos. Es básicamente la respuesta del Señor. Está diciendo, sí son un instrumento en mis manos, pero no por ello son inocentes, sino que ellos también serán responsables de sus actos y yo los voy a castigar. Y no tardará mi respuesta, es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Y ahí viene ese precioso versículo 4, ¿no? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esos son los versículos que hay que marcar, ¿no? El orgullo, está hablando del orgullo, que es esa bestia extraña, ¿no? Que hay agazapada en el corazón, como alguna vez lo comentamos, ¿no? Está allí esperando que le demos esa oportunidad para lanzarse sobre nuestro corazón. Y es lo que está pasando con los caldeos, ¿no? Hay un orgullo allí, una prepotencia en este pueblo, y básicamente ese orgullo lo que está mostrando es que no es un alma recta, ¿no? Que no es un pueblo justo, ¿sí? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Sí? Si tú quieres conocer si una persona es creyente o no, mira si es orgullosa o no. Yo creo que eso habla a gritos si la persona es creyente o no, porque el orgullo es una de las luchas que más tenemos los seres humanos, ¿no? Y es esa batalla que se libra en nuestro corazón para apabullar ese orgullo que está allí queriéndonos otra vez hacer prisioneros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Más el justo está haciendo ese contraste, ¿no? Entre el alma no recta y el justo. Y el justo, ¿qué hace? Vive por su fe vivirá. Bueno, entonces hay varios puntos aquí que quisiera señalar. Por un lado, Dios juzgará a los babilonios, tal como lo hemos comentado. Él juzgará a los babilonios por la destrucción que va a hacer sobre las vidas humanas, por su crueldad, por su idolatría, sus dioses. Y cuando el Señor los utilice como instrumentos para cumplir sus propósitos, ellos no son inocentes. Es lo que el Señor les está diciendo. Son responsables de su maldad y serán juzgados por esa maldad. El segundo aspecto que vemos en estos versículos es que, sobre todo en el 4, es que Dios reconoce a los babilonios como personas orgullosas. Y por eso, a partir del versículo 4, si ustedes leen con detenimiento el texto bíblico, van a encontrar al menos 5 ayes, ¿sí? Recordemos que los ayes que aparecen en la Biblia son lamentos, ¿no? Lamentos y advertencias, ¿no? O sea, va a suceder algo que ustedes van a lamentar. Eso es lo que está diciendo el Señor, y ocurren esos 5 ayes. El primer ay que aparece en el texto dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es decir, está hablando del robo, ¿no? De quitar las cosas de los demás. Luego en el segundo dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Es decir, para poner su esperanza en las cosas de este mundo. Y un poco más adelante habla, ¿no? Que son personas que han construido casas grandes con maderas muy fuertes, y allí, cuando esto pasa, las maderas mismas van a hablar, ¿no? Es un poco lo que es la codicia injusta, esa manifestación del corazón de los babilonios y el corazón de los impíos, básicamente. Va a ser una acusación, un señalamiento de parte de Dios. Por eso él dice, ay de los codiciosos. Luego el tercero, ay del que edifica la ciudad con sangre. Está hablando de la injusticia, ¿no? Sobre todo con el pobre, ¿no? Que es una de las acusaciones más tremendas que hay en este libro. Y básicamente en todos los profetas hemos visto esa acusación de parte del Señor, ¿no? Con las injusticias. Ay del que edifica la ciudad con sangre, el que la toma para matar y para destruir, ¿no? Luego la cuarta, ay del que da a beber a su prójimo. Ay de ti que
le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. De alguna manera está hablando de la perversidad sexual, ¿no? Que de alguna manera también, hablando un poco literalmente, tal como lo dice el texto, cómo se utiliza, ¿no? El vino, las drogas hoy día, o tantos otros medios para aplicar o para hacer actos sexuales completamente pervertidos. Pero si lo hablamos un poco más, en un contexto más grande, podemos hablar de cómo se le puede quitar la honra a otros usando medios ilícitos. Y eso era lo que justamente el pueblo babilonio haría, ¿no? Quitarle la honra a los demás con medios completamente pervertidos. El quinto ay, el ay del que dice al palo, despiértate. Y aquí pues está apuntando a la idolatría, ¿no? Hay de los que creen en otros dioses, hay de los que ponen su esperanza en cosas que no oyen, ni ven, ni pueden responder, pero que la gente se cree que esos son sus amuletos, ¿no? Hay de aquellos. Entonces, esos 5 ayes que pronuncia allí en la profecía nos está hablando de los lamentos que va a salir pues del alma, del corazón de los babilonios. Y luego sigue el versículo 14, que he apostado por poner estos versículos allí que son un poco los más representativos, ¿no? De este capítulo 2, por ejemplo, el versículo 14. Porque la tierra, dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bueno, y esto es muy importante este versículo y por eso lo quiero subrayar, ¿no? Porque en el fondo, queridos hermanos, el ejercicio de la justicia de Dios, al igual que el ejercicio de la gracia de Dios para con nosotros, está apuntando a eso que marca el versículo 14 del capítulo 2. ¿Qué es lo que busca el Señor? Que nosotros seamos, glorificados solamente, ¿verdad que no? Sí, la salvación está de por medio en la expresión de la gracia de Dios, pero realmente el fin último de la obra de Dios, tanto ejerciendo su justicia como ejerciendo su gracia, es ese que aparece en el versículo 14. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ese es el fin último. Que tú eres salvo, gloria al Señor por eso. Pero la finalidad no eres tú, es la gloria de Dios. Ese es el objetivo final, que Dios sea exaltado como las aguas cubren el mar, es decir, no va a quedar absolutamente ni medio átomo sin que la gloria del Señor llene todo el universo. Es una expresión maravillosa, ¿no?, de nuestra esperanza, y ese versículo es precioso, por eso me encanta, ¿no? Y más adelante dice, ¿no?, en el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bueno, este es como diciéndole a Habacuc, ¿sabes qué? Mejor cierra la boca, ¿no? Deja de reclamarme y más bien calla delante de mí, porque yo sé qué es lo que hago. Sí, yo no soy aquí de adorno, yo soy el que ejerce la soberanía, por lo tanto, Jehová está en su santo templo, calla delante de toda la tierra. Y bueno, también lo subrayo, ¿no? Y quisiera resaltar esto, ¿no? Los caminos de Dios pueden ser muy misteriosos para nosotros. Hay muchísimas cosas en la vida que nosotros no entendemos, hermanos. No entendemos cosas que nos pasan a nosotros como individuos, cosas que les pasa a las personas de alrededor, que pasa en el mundo, que nosotros no comprendemos, y es probable que nunca recibamos del Señor explicaciones, porque Él no nos debe explicaciones a nosotros. Quitémonos de la mente de eso, ¿no? Que Él tiene que explicarnos las cosas. No, son muchas de ellas cosas misteriosas que el Señor tiene en su control. Pero para nosotros, ¿sí?, tal como lo dice allí la frase que la he tomado de un comentario, pero para aquellos cuya fe ha sido acreditada como justicia, es decir, los que viven como por la fe, como dice el versículo 4, cuya fe ha sido acreditada como justicia, sabemos que en todas las cosas Él trabaja para su gloria. Por ello, pongámonos así como está el dibujillo allí, ¿no? Pongámonos el dedo en la boca y dejemos de hacerle reclamos al Señor.
Él no tiene por qué explicarnos cosas. Él ya ha revelado su palabra, todo lo que nosotros necesitamos saber para creer en Dios, para amar a Dios, para tener fe en Dios, Él ya lo ha dejado en su palabra. Ella es suficiente para nosotros. Dejamos de pensar que Él tiene que revelarnos en sueños o por visiones, cosas más elevadas, como tratando de explicarnos, ¿no? Cosillas por ahí que nosotros no logramos entender. No, vengamos a su palabra y pidámosle más bien que el Señor nos ayude a comprenderla, ¿no? Que quite la torpeza de nuestra mente, porque somos torpes todavía para entender muchas cosas que Él ya ha revelado en su palabra. Pero no le reclamemos más explicaciones al Señor. Y esa es la respuesta del Señor al final, ¿no? Ese versículo 20. Calle delante de toda la tierra. Deja de hablar, Habacuc. Está diciendo. Así que Habacuc hace caso a lo que el Señor le dice y por eso comienza a expresar en ese capítulo 3, que es un capítulo precioso, es un canto realmente, un canto precioso, ¿no? De cómo el profeta entiende lo que el Señor le acaba de decir, ¿no? Y ante la orden del Señor, Habacuc, cállate la boca, por favor, no hables más, no me reclames más. Dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Oh, qué expresión tan extraordinaria de Habacuc, ¿verdad? Esa última frase del versículo 2 es maravillosa, ¿no? Señor, cuando tú apliques tu justicia, acuérdate de la misericordia para con nosotros. No te olvides que somos polvo, porque tú con un soplo tuyo nos derribarás por completo, nos aniquilarás. Por eso en tu ira acuérdate de tener misericordia. Es una frase tan extraordinaria del profeta Habacuc que, recordando un poco de dónde viene el reclamo, la perplejidad que él tenía, o la angustia que él sentía por ver a su nación, ¿no? A su pueblo, pecando de la manera que estaba pecando. Y por lo tanto aquí está un poco concluyendo, ¿no? Después de escuchar al Señor responderle hasta 2 veces, entiende que la ira del Señor es santa, que es justa la ira del Señor. Pero por eso le dice allí, en tu ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. Bueno, todo el canto es precioso, no nos daría tiempo para poderlo estudiar todo aquí, pero sí quisiera invitarlos a que lo leyeran. Si no lo han leído todavía, el capítulo 3 sobre todo es un canto tan extraordinario que, wow, lo deja uno allí reconociendo, ¿no? Que toda la palabra es inspirada por el Señor. Pero quería resaltar sobre todo ese versículo 2 y un poco más adelante, ¿no? Ya, digamos, para ir concluyendo allí el profeta en el versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, lo más profundo de mi ser, ¿no? Lo que los profetas llaman, la palabra llama las entrañas, lo de dentro, ¿no? El corazón, ¿sí? Para ellos el corazón, que hoy nosotros lo conocemos como el eje de los sentimientos y de las expresiones de amor y todo esto, para ellos eran las entrañas, no era el corazón, ¿no? Por eso habla así de las entrañas. Oí se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y aquí nos acordamos de la expresión de Isaías, ¿no? Cuando fue llamado, lo recordáis, ¿no? Sí. Oh Señor, estoy muerto porque te he visto a ti. Eso es lo que dice Isaías o lo que dice Juan, ¿no? Que cuando cayó desmayado allí delante del Señor cuando Él se le presentó. A veces vamos con muchas ínfulas nosotros delante del Señor en oración cuando debemos acercarnos con nuestro corazón, nuestra cabeza inclinada delante de Él porque Él es Dios grande, ¿no? Eso es lo que expresa el Habacuc, ¿no? Se conmueven mis entrañas delante de ti, mi voz tiembla ante tu grandeza, ¿no? Pudrición entra en mis huesos y entre mí me estremecí.
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Estaba dejándose o siendo derrotado, mejor, Habacuc por el Señor. Señor, tú lo has ordenado. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada malo. Me quedaré quieto cuando suba a ese pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Pero no es la última palabra de Habacuc. Miren lo que dice Habacuc, ¿no? Por un lado, Habacuc entiende el mensaje de Dios y por eso dice esas palabras, ¿no? Voy a esperar pacientemente por la justicia que tú vas a hacer, ¿no? En medio de este gran sufrimiento que está pasando, que va a suceder. Pero más allá de eso, aunque sus circunstancias sean sombrías, las circunstancias del pueblo, y en particular del profeta que estaba tan dolido por la situación del pueblo, él puede aún regocijarse en Dios. Yo creo que eso es lo que aprendemos de este último capítulo, ¿no? Regocijarnos en el Señor a pesar de cómo va a venir el juicio de Dios contra la nación, ¿no? Regocijarse en Dios por la fe, ¿no? Porque Él sabe que el justo vivirá por la fe. Esto nos habla, una vez más, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que realmente la salvación es solamente por la fe y no por las obras. Bueno, y entonces ahí aparece una poderosa, como digo allí, una poderosa confesión de la confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Y hemos estado, no sé si por coincidencia, bueno, no podemos llamar por coincidencia, sino por la mano del Señor que guía muchas de las enseñanzas, otra vez nos llama a esto, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, nosotros sepamos confiar plenamente en el Señor y podamos confesar esa confesión en el Señor, esa confianza en el Señor, a pesar de lo que sucede, a pesar de que, como dice el profeta, ¿no? La pudrición entre mis huesos me estremezca, se conmuevan mis entrañas, mis labios y mis rodillas tiemblen, ¿sí? Tengo confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Y cómo evidencia esa confianza el profeta? Pues con los últimos versículos, allí del versículo 17 al 19, que tantas veces lo repetimos, ¿no? Pero deberíamos repetirlos con la conciencia bien informada de qué es lo que ha pasado antes para llegar a este punto. Así que lo que expresa el profeta es que al final de todo, aun cuando no quede absolutamente nada, yo seguiré confiando en Dios. Este es el resumen de esos 3 versículos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, no sé cuántos de nosotros pudiésemos decir esa frase, ¿no? Viviendo una situación como la que describe Habacuc. Aunque acabe todo, cuando pase ese huracán del cual habló el Señor previamente y quede todo asolado, con todo eso, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una lección tremenda de fe que nos da Habacuc, ¿verdad? Una lección profunda de confianza en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice ahí en el versículo 19, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. No es el pan que puedo cosechar de los cultivos, no es el fruto de mi trabajo, no son los ahorros que tenga en mi cuenta corriente, ¿sí? Nada de eso. Mi Señor es mi fortaleza. Es Dios el que me fortalece, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Bueno, y ahí termina la profecía. Hay un párrafo al final que también hace parte del texto bíblico, este no es añadido, también está allí en el escrito original, al jefe de los cantores para instrumentos de cuerdas, ¿sí?
¿Por qué? Porque era una canción. O sea que en este encuentro con el Señor, en ese diálogo que tuvo con el Señor, al final Habacuc lo que hace es componer una canción. Sí, compone una canción que es este capítulo 3 tan extraordinaria, de una, vuelvo y repito, de una confesión de la grande confianza que tiene el profeta en que Dios va a hacer las cosas a su manera y serán las mejores, será la mejor manera. Y esa expresión tan extraordinaria, vuelvo y repito, es el versículo 18, ¿no? Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, no sé cuántos de nosotros pudiésemos cantar una canción en las circunstancias que está viviendo Bakú, cantar una canción como esta, ¿no? Sí, a lo mejor estaríamos llorando y lamentándonos por lo que va a pasar, pero Bakú expresa, ¿no? El Señor realmente es el que me fortalece, Él es mi confianza, Él es mi salvación y Él es el que me sostiene. Y bueno, esa es una expresión de alegría en medio del sufrimiento. Y yo creo que es el resumen, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible que uno pueda expresar alegría en medio de ese sufrimiento que estaba experimentando por el pueblo, ¿no? Y la respuesta es esa de la primera frase del versículo 19. El Señor es la fortaleza de Habacuc. Así que yo quisiera, hermano y hermana, que podamos pedirle al Señor que nos dé esa confianza en Él. Sea cual sea la circunstancia, ¿no? Porque como predicamos hace un par de semanas, hemos pasado por circunstancias malas y seguramente pasaremos por otras circunstancias que no nos gustarán, que serán adversas, que nos causarán seguramente tristeza en nuestro corazón, pero que podamos hacer como Habacuc, ¿no? Levantarnos en pie con un corazón rebosante de confianza en el Señor y decirle: Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres quien me sostiene. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?, que nos deja Habacuc. Por eso él puede esperar con confianza en el Señor. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a tener ese mismo corazón de Habacuc. Un corazón lleno de fe en el Señor. Y otra vez repito, hermanos, que yo creo que la expresión de Habacuc en el primer capítulo, no debemos nosotros sentir vergüenza, ¿no?, de desnudar nuestras preocupaciones delante del Señor. No es pecado decirle al Señor: mira, me cuesta entender esto, Señor. No puedo explicármelo, no lo entiendo. ¿Por qué me ha pasado esto, no? Si lo hice con buena intención, si tomé esta decisión pensando en honrarte a ti, y mira lo que ha pasado, ¿no? Pero que al final de la oración que le demos al Señor podamos decir lo que dice Habacuc, ¿no? No lo entiendo, Señor, pero cuando todo se desvanezca delante de mí, seguiré confiando en ti, porque mi fortaleza eres tú. Amén. Que así sea, hermanos.